Primero una pequeña cosita de la histología de los órganos de las láminas para que no tengan problemas de descolesterol. ¿Ya? Entonces, en la primera práctica hemos visto todo lo que era lesión central. Hemos visto necrosis, hemos visto atrofia, hemos visto adaptación, toda esa parte. Entonces, eso también va a entrar al examen, todo lo que es inflamación y la primera parte. Entonces, de las primeras láminas que hemos visto atrofia del músculo, ¿verdad? Hemos visto atrofia del músculo esquelético. Entonces, ahora que la primera que vamos a repasar, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan? El músculo esquelético tiene, digamos, una estructura diferente al músculo, ¿verdad? Entonces, generalmente, depende si lo vemos en un corte transversal o en un corte longitudinal. Entonces, lo tenemos en la lámina que tenemos acá en el laboratorio, tenemos un corte transversal. Entonces, ¿cómo vamos a ver? El músculo esquelético generalmente son unos haces largos. Acá tiene su tendón, ¿verdad? Digamos, este es un haz muscular, no todo un grupo de haces musculares. Entonces, si nosotros, digamos, hacemos un corte, algo así, sobre la lámina vamos a tener una distribución de los haces, ¿no? Si hacemos un corte así, vamos a tener también otra distribución. Entonces, esta es la lámina portaobjetos, ¿no? La lámina que nosotros tenemos. Si el corte está así, los haces lo vamos a ver así, más larguitos. Con sus núcleos periféricos. Cuando lo veamos longitudinal, ¿ya? Entonces, estos son ese es uno. El otro corte que tendríamos sería un corte, es decir, que hacemos transversal, tenemos los haces musculares así, ¿no? Y el núcleo también periférico, los núcleos periféricos. Entonces, más o menos esa es la estructura que nosotros tenemos que acordarnos. Cuando ponemos la lámina en el microscopio tenemos que darnos cuenta qué orientación tiene el corte, ¿ya? Si es un corte longitudinal o es un corte transversal. El que tenemos se ve que es un corte transversal. Entonces, ¿cómo estamos viendo? Lo vamos a ver así los haces, ¿ya? Así los vamos a ver. Entonces, todos los cortes en ese laboratorio son transversales. No, hay también, o sea, hay pero la que tenemos con atrofia es transversal, la que hemos visto. Hay también, pero no de otras patologías. Entonces, una vez que ya nos hemos dado cuenta que ahora, el músculo esquelético tiene los núcleos periféricos, tiene las bandas de actina y miosina, ¿verdad? Entonces, si nosotros voy a pasar el libro, por si acaso, vamos a ir pasando. He traído unos libros para que vean, ¿ya? Creo que todos tienen su libro. Este es un mini Di-Fiori. Entonces, acá está el músculo esquelético. A ver, lo voy a dejar, vayan pasando, ¿no? Miren, ¿no? ¿Ya? Y este librito, sí me gustaría que lo tengan, no cuesta mucho. ¿Cuál? Porque no. ¿Por qué? Porque tiene esto, ¿no? Que otros libros no tienen. Tiene esquemitas. Por ejemplo, así. Tiene esquemitas. Y ahí eso ayuda bastante. Tiene esquemitas así. Te ayuda bastante. Tiene así los esquemitas. Ahora, si hay en PDF también hay, ¿no? Entonces, tengo en PDF, también se lo puedo pasar a tu correo, ¿ya? Para que lo tengan. Porque los esquemitas nos ayudan bastante a poder ver, porque además que tiene músculo esquelético, ¿no? Este es músculo, en patología
se demora. A ver una fotita. Bien, pues tienes quemitas, ¿no? Tienes quemitas, sacas, vean. Así que estamos tratando. ¿Se ayuda a hacer? Sí, creo que están Esa son fotita. en Amazon. Mucha velocidad, toma una foto. Son 10 de dos. No es una sola. Cosas de iPhone. Salió hace cuántos años y la verdad es que Ahorita. entonces, lo que estoy dibujando, eso tiene el libro, ¿no? Nos ayuda a recordar nuestra histología. Entonces, estamos en atrofia, ¿verdad? La atrofia viene a ser, digamos, una parte que digamos, un tema de lo que hemos tratado en la primera práctica, ¿ya? Entonces, atrofia significaba una disminución en el volumen de la masa muscular, una disminución en el tamaño, sea del órgano, sea el testículo, sea el músculo, sea el hígado, el riñón, cualquier órgano. Atrofia significaba una disminución de tamaño, de volumen. ¿Por qué? Porque así macroscópicamente que lo estamos, digamos, viendo, un riñón, digamos, que mide unos 10 a 12 centímetros, si se atrofia va a ser más pequeñito, ¿no? Pero ese pequeñito que va a significar también que sus células también se van a volver más pequeñas, ¿sí o no? Entonces ya tenemos que tener claro cuál es el concepto de atrofia, ¿verdad? Entonces en atrofia, digamos, el músculo que era así, un ejemplo era si teníamos, por decir, una fractura y había, digamos, una falta de movilización, el músculo por falta de funcionamiento también se atrofiaba, ¿no? En otros órganos también pasa eso, en la glándula tiroides, en el riñón, por ejemplo, cuando hay insuficiencia renal o hay patología, digamos, diversas patologías del riñón, y el riñón también deja de funcionar, también se vuelve más pequeño, disminuye la cantidad de glomérulos, de túbulos, todo. Entonces, todos los órganos, según su estructura, van a tener modificaciones, ¿no? Y la lámina que hemos visto, de la que van a ver el examen, es atrofia del músculo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la atrofia en la lámina que nosotros tenemos? Si ya les había explicado que el músculo lo vamos a ver en ese corte transversal, los haces musculares están así, ¿no? Como digo acá. Si hago un corte, las diversas fibrillas van a aparecer así. Entonces, si decimos que es una atrofia, un haz muscular normal va a ser, digamos, así, ¿no es cierto? Porque todos están conectados. Es cierto que cada haz muscular va a tener una envoltura propia, ¿verdad? Cada uno por eso va a estar individualizado. Y los núcleos lo vamos a ver periféricos. En un estadio normal, cuando no hay patología, todos los haces son del mismo tamaño. ¿Ya? Pueden ser 2 núcleos o 3 de repente, ¿no? Dependiendo cómo los veamos. Entonces, si nosotros nos acordamos de que todos son del mismo tamaño y los núcleos son periféricos, cuando yo vea atrofia, ¿qué voy a ver? Esto es lo normal. Y lo patológico, ¿cómo se va a ver? Estos haces que tenían un tamaño, los vamos a ver más chiquitos. Unos todavía estarán viables, pero otros van a estar más pequeños, ¿no? Incluso algunos ya están desapareciendo, ¿no? Entonces, en la laminita que vamos a ver ahora, vamos a ver así, haces chiquititos, pequeñitos. Algunos todavía viables, pero otros más chiquitos. Entonces, esta es la imagen que vamos a tener en la atrofia, ¿no? Haces que están involucionando, que están volviéndose más pequeñitos por falta de funcionabilidad, ¿no? Incluso algunos ya no tienen ni núcleo. Entonces, esa es la lámina que vamos a ver, la primera, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ven que es fácil, no es difícil. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cómo tienen que contestar en el examen? Sí. En el caso del examen, por ejemplo, si se pone una atrofia, también tenemos que identificar el órgano donde
Claro, a eso punto por eso estoy explicando. ¿Cómo se rinde el examen? Nosotros le damos la lámina. Entonces permitimos cambiar de objetivos, cambiar de 4x, 10, 40, ¿no? Pues ustedes le ponemos la lámina que nosotros siempre lo dejamos en 10x. En 10x y quitas el órgano y a ese aumento que te das cuenta que cuando lo quieres. Entonces miran, se acuerdan de todos los asistentes que se del mismo tamaño. Miran la lámina, ve, haces formales, pequeñitos. ¿Cuál es el órgano? Músculo, que ve. ¿Cuál es el diagnóstico? Atrofia. ¿Y qué características tiene? Todo se puede poner en las tres características, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la vida? Así es el examen. Todo eso lo tienen que contestar en 2 minutos. ¿Ya? Así de rápido tienen que hacer el órgano y saber qué patología y qué características. Claro, todo lo que tengan, son 3 o 4 palabras nada más. Este examen es el más fácil en la parte normal, porque vamos a dar parte general de inflamación. El examen que viene que es no, gracias a este aquí, gracias a sacar buenas notas en el examen. Entonces, ven que es fácil, no es difícil. Ajá. Ambos están perfectos. Porque, ¿qué tiene la atrofia? Compromete el citoplasma de la célula. Hay una disminución en la fabricación de proteínas. En el caso del músculo esquelético, por eso también disminuye, ¿no? Su núcleo es más pequeñito, pero también el tamaño disminuye para que lo pase más mecánico. Ahora es que macroscópicamente ustedes van a tocar un paciente que tiene la necesidad con yeso, o sea, digamos que está en rehabilitación, la masa muscular disminuye el volumen. Entonces, conforme va a entrar en actividad, va a recuperar su tamaño normal. Esta es una lesión reversible, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, esa es una de las láminas que hemos visto. Y ahora vamos a pasar a otra lámina. Ahora, ustedes también tienen que saber, ¿no? La lámina que están viendo es con la coloración de hematoxilina y eosina. Es la coloración estándar, hematoxilina y eosina. Entonces, en la primera práctica, en la primera clase, cuando he hecho la parte introductoria, les había explicado que en patología utilizamos esa coloración estándar, que es la hematoxilina va a colorear el núcleo, porque es colorante tiene sustancias básicas, ¿cierto? Y el citoplasma va a ser de color rojo o medio rosado, ¿no? Eosinófilo le decimos, y basófilo le decimos al núcleo. Por esa terminología ustedes también van a ver. Entonces, el músculo esquelético tiene una característica de tener los núcleos periféricos, las manos de la al microscopio óptico que lo vamos a ver. No les pido más detalle porque no es un microscopio electrónico, estamos viendo de imagen, estamos viendo lo que tenemos en el laboratorio, ¿no? El músculo liso tiene los núcleos centrales, ¿no? El músculo liso vamos a ver el glúteo, vamos a ver el intestino. Como es también involuntario, está todo lo que son aquí. Pues la diferencia con el músculo liso es que el músculo liso tiene el núcleo central, no tiene bandas de actina y así, ¿cierto? Y no obedecen a la voluntad, o sea, son músculos involuntarios. ¿Ya? Ahora que ya nos hemos ubicado con lo que es atrofia, vamos a pasar a otro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Entonces, para la próxima, cuando hagamos las otras partes, por favor, si es que pueden, traigan los libros que tienen para que podamos intercambiar en las mesas o podamos ver, ¿ya?
La otra lámina que hemos visto ha sido necrosis coagulativa, ¿ya? ¿En qué hemos visto necrosis coagulativa? Hemos visto en el riñón, tenemos lámina de riñón, entonces en el riñón han visto necrosis coagulativa, ¿ya? No tenemos, ¿cómo se llama? Muchas láminas de infarto de miocardio, sino también les pasaría, ¿no? Pero la necrosis coagulativa, los criterios son igual para todos los órganos. Entonces, en el riñón, ¿qué tenemos? El riñón es un órgano par que está dentro del abdomen, en la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, los cortes que se toman del riñón son en la que compromete la corteza que está acá afuera. Acá tenemos la médula y acá tenemos la corteza. Acá tenemos el uréter, esto es la pelvis y el uréter, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se hacen los cortes para digamos, hacer la clase de patología? Lo ideal sería ver todo, pero generalmente los cortes que se toman es así, de acá. Entonces, en la lámina vamos a ver tanto glomérulos como vamos a ver túbulos. ¿Qué es lo que tenemos más en la corteza? Tenemos los glomérulos, ¿no? Que aparecen como unos ovillitos, redondeados, medios ovoideos. Eso es lo que predomina en la corteza. ¿Qué más vamos a tener en la corteza? Vamos a tener los túbulos, ¿no? Que parecen también otras estructuras más chiquititas que están rodeando, ¿no? Tenemos los túbulos contorneados proximales, los distales. Entonces, los glomérulos son los rojitos, que son más como unos ovillitos, ese es el glomérulo, y los túbulos son los de azulito, más o menos que estoy dibujando, ¿ya? Para que más o menos nos ubiquemos. Entonces, si hacemos un corte en la lámina, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá se pone el tejido y en ese pedacito está, vamos a tener en un lado la corteza y en el otro la médula, ¿verdad? En ese corte chiquitito. Entonces, se supone que si estamos frente a un corte de riñón, buscamos los glomérulos y los túbulos. ¿Cómo lo vamos a ver los glomérulos? Los glomérulos los vamos a ver como unos ovillos. Así. ¿Y qué es lo que está ahí adentro todo enrollado? Son los capilares, ¿ya? Esos capilares, si nosotros lo desenrollamos, son muchos metros, ¿no? Pero que están finamente, que les digo, envueltos ahí dentro, acá. ¿Qué tenemos en el glomérulo? Vamos a tener la matriz, esta es la matriz mesangioendotelial. Acá tenemos la cápsula de Bowman. El espacio de Bowman. Ahora, esta cápsula, a su vez, va a hacer algo bien bonito. Acá sus células son planas. Están tapizando las dos hojas de la cápsula. Tiene una hoja parietal, que es la que está pegada acá a la pared. Y esta hoja se repliega más o menos acá donde está la arteriola y va a cubrir esta parte de la matriz. Entonces la hoja de la cápsula de Bowman va a tener dos hojas. La hoja visceral, la que está cubriendo a la matriz mesangioendotelial, son células planas, por eso lo estoy haciendo así. Y tiene lo que está tapizando la hoja
parietal, ¿no? Pegada, digamos, a la pared acá. Entonces, esa es más o menos la estructura que nosotros tenemos en mente de cómo es un glomérulo, ¿no? Acá vamos a tener nuestra arteriola aferente y por fuera vamos a tener a los túbulos. Unas estructuras medias abiertitas, otras más alargaditas, todo está junto, ¿no? Generalmente los túbulos contorneados proximales son más estrechos, más alargaditos. En cambio, los distales tienen la luz bien amplia. El proximal está con una luz así media colapsada, ¿no? Entonces, esa es más o menos la diferencia. Túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, que están ahí alrededor del glomérulo. Entonces, si yo me ubico, veo estructuras redondeadas, ovoideas, reconozco el glomérulo, veo qué cosas están a su costadito, a su alrededor están los túbulos, ¿verdad? Entonces, ahora, estos túbulos están formados por epitelio cúbico generalmente, ¿no? Acá tenemos el epitelio cúbico. El túbulo distal tiene los núcleos centrales. El proximal es similar, solo que son más pegaditos hacia la base. Y lo diferencio, como les digo, el contorneo proximal es más alargadito y su luz es media cerrando, es media colapsada. En cambio, el distal es más redondito con una luz más amplia. Entonces, esas tres cosas yo me tengo que poner en la cabeza. Glomérulo y túbulo. Eso es lo que voy a ver. Una vez que ya me he ubicado, digo, esto es riñón. ¿Ya? Esto es, ya sé el órgano. Ahora, ¿qué patología tiene el riñón que estamos viendo? Se supone que acá tenemos varios glomérulos, ¿verdad? Esto, digamos, es la corteza. Y acá tenemos los túbulos, alargaditos, unos más abiertos. Normalmente, en todas estas estructuras, así más o menos los vamos a ver, ¿verdad? Entonces, todas esas estructuras, los túbulos contorneados proximales y los distales, tienen sus células, ¿verdad? Acá yo tengo que fijarme si todas tienen un núcleo, acá igualita en la cápsula, en el glomérulo. Una vez que he identificado las estructuras, veo, ¿están normales o tienen alguna alteración? ¿Qué voy a ver en esa alteración? Se nota el núcleo, se nota el citoplasma, ¿cómo está? Una célula normal de un túbulo, que es, digamos así, un contorneado, y tiene una especie de cilios, ¿no? Parece que tuviera unos cilios acá hacia la luz, como unos penachitos, ¿no? Esta es la luz del túbulo y acá están sus células, ¿verdad? Con sus núcleos. Entonces, si yo me fijo, digo, ya, tiene núcleo, tiene citoplasma. Ahora, el núcleo guarda su relación, el núcleo es 1 y el citoplasma es 3. Entonces, veo el núcleo. Si esta es una célula, acá tengo mi núcleo.
y este es el citoplasma. El núcleo es 1 y el citoplasma es 3. Me fijo, sus bordes están parejitos, su cromatina también está finamente distribuida, está todo parejito. Esto es lo normal. ¿Ya? Si hay necrosis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la muerte de la célula, ¿no? Si es la necrosis coagulativa, ¿verdad? Entonces, al morir la célula por una isquemia, generalmente porque la necrosis coagulativa es por una isquemia, algo que le corte así de un momento a otro sin nutrición y oxigenación, con la célula muere, ¿verdad? Al morir la célula, ¿qué es lo que pasa? El núcleo muere. En este proceso de la necrosis habíamos visto que se van a producir cambios en el núcleo, ¿no es cierto? Entonces, ese núcleo que nosotros lo vemos así bien bonito, redondito, central, con los bordes nucleares que se nota bien, que se guarda la relación núcleo-citoplasma, en una necrosis coagulativa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se van a producir alteraciones. Vamos a tener primero, ¿cuáles van a ser esas alteraciones? Vamos a tener una cariolisis, vamos a tener una cariorexis, ¿y cuál era el otro cambio? A ver, ¿quién se gana un punto? ¿Ah? A ver, sáquense si no es más que pignosis. Muy bien. Si ustedes ponen esas 3 características en la necrosis coagulativa, tienen sus 2 puntos. ¿Ven? No es difícil de acordarse. ¿Cómo lo vamos a ver esto en esta célula? La lisis, y habíamos visto que esta es una célula. En la lisis, el núcleo va desapareciendo, ¿no? Se va poniendo como una sombra. Se alarga y desaparece, ¿ya? Esto es en la lisis. En la cariorexis habíamos visto que esta es la célula. El núcleo se fragmenta, se hace como pedacitos. Entonces, esta es la cariorexis, ¿no es cierto? La fragmentación del núcleo. Y la pignosis, tenemos la célula y el núcleo se compacta y se hace puntito, ¿no? Entonces, esos 3 cambios los vamos a ver en la necrosis, ¿verdad? Entonces, en la necrosis coagulativa. Estoy diciendo bien claro, necrosis coagulativa, ¿verdad? Esas características las tenemos que ver. Entonces, ya nos estamos ubicando. Si fuera un corazón, si fuera infarto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que la fibra miocárdica, que más o menos es una combinación de la fibra esquelética, porque tiene los núcleos periféricos, tiene las ramas de miocine y tiene los núcleos centrales, la cardíaca, ¿verdad? Del músculo liso se coge el núcleo y del esquelético tiene las ramas de miocine. Si hacemos el map de la fibra cardíaca, es una fibra que parece un G, una fibra de esa forma que donde los haces se cruzan, lo va a tener esa imagen, ¿no? De que está teniendo un faltado en esa forma. Con los núcleos centrales, sus bandas de miocine, es característico de los músculos cardíacos. A diferencia del liso, que tiene el núcleo central, no tiene bandas de miocine. El esquelético son fibras alargadas, con sus núcleos periféricos y sus bandas de miocine. Ya tengo que tener claro y interesar qué músculo estoy viendo. Entonces, si fuese el músculo cardíaco, ¿qué va a pasar? También va a cargar el núcleo, ¿no? El núcleo de algunas fibras miocárdica, la vamos a ver alargadita, va a estar en una lisis. Si lo vemos por pedacitos, es una cariorexis. Y si está juntito, una pignosis. Entonces, esos cambios son para todos,
Entonces, si estamos viendo el glomérulo, en el glomérulo también vamos a ver a nivel de las células de la cápsula de Bowman, vamos a ver qué pasa eso, ¿no? Pero ¿dónde lo vamos a notar más la lesión? En los túbulos, ¿ya? A nivel de los túbulos lo vamos a notar. ¿Por qué? Porque la matriz mesangial que tiene capilares y las células mesangiales. Y para ver, tendríamos que poner un glomérulo en un aumento de 100x. En un aumento de 100x, ahí podríamos decir esta célula mesangial está muerta, ¿no? Generalmente el glomérulo, vamos a verlo por toda la matriz, mira como que está todo compacto, está todo como un acúmulo, ¿no? Como un, digamos, como que fuese, digamos, un ovillo que se ha hecho bien compacto. ¿Dónde vamos a buscar la necrosis? Vamos a buscar en las células de los túbulos, ¿verdad? Ahí lo vamos a buscar. Ahí voy a ver cómo están estas células. ¿Están todas bonitas o está pasando estos cambios? Si está pasando estos cambios, ¿qué va a pasar con la célula? Queda como una sombra, ¿verdad? De repente queda el citoplasma bien, que todavía se nota y es un citoplasma eosinófilo, que es la otra característica también de la necrosis, ¿verdad? El citoplasma se torna eosinófilo. Ya queda rojo, es otra característica. Entonces me acuerdo, esto es riñón, voy a mirar los núcleos, no tienen núcleos, los núcleos están desapareciendo, inmediatamente me fijo el citoplasma. ¿Cómo es el citoplasma de esas células? Están eosinófilos. Ah, ya. Esto es necrosis compleja. Así de rápido. Así tiene que ser los referentes, ¿verdad? Claro. Ahí tienen el video que pueden ir pasándolo, vean ustedes. O sea, claro que es una burla de nosotros, ¿no? Porque es como que digamos todos que son normales, digamos, lentes. Acá tenemos donde de bioquímica. No solamente es eso de la acción, sí ustedes lo tienen hablado de ahí. Vean nuestra casa, que no tienen de internet. Ahí está. Pues acá no se van a ubicar. La cuestión es que se ubiquen. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Se ubican? En la necrosis coagulativa, en la necrosis gaseosa, en la necrosis fibrinoide, en los otros tipos de necrosis se dan otro tipo de cambios. Ya estamos hablando de la necrosis coagulativa, de la lámina que hemos visto, porque hay necrosis, como decimos, en el vaso, hemos visto también tenemos lámina del vaso. En el vaso también se ve necrosis coagulativa, ahí también se ve todo borrado, todo rosado, como que es un piedra. Ya no se encuentran núcleos. La necrosis coagulativa básicamente es el núcleo. Vean ustedes el núcleo. El citoplasma está rojo, pero vean, ¿tiene núcleo o no tiene núcleo? Está pedacitos del núcleo, está puntito, está desapareciendo. ¿Cómo está? Eso ya nos va a orientar, ¿ya? Porque a las láminas se les pone una etiquetita donde dice el nombre. Entonces ustedes no van a saber qué lámina se les está poniendo, tienen que reconocer, ¿ya? Pues por eso les estoy explicando. ¿Hasta acá alguna pregunta para seguir? ¿Está todo claro? Ven que patología no es difícil, chicos, es fácil. Muy pronto. La mía está mejor que ¿Qué otra lámina hemos visto? Hemos visto la necrosis gaseosa. ¿Y qué veíamos esta necrosis gaseosa? Es una necrosis prácticamente patognomónica porque solo lo vemos en la tuberculosis.
porque el micobacterio va a producir una lisis de las células por una sustancia que produce esta bacteria que va a causar este tipo de necrosis gaseosa, ¿no? Y que sí o sí tienen que saber, porque va a ser una de las patologías que más van a ver en los hospitales, no solamente, ¿qué les digo?, en semio, en respi, en gastro, porque la tuberculosis compromete todos los órganos. Si están en gastro y ven un paciente que tiene una serie de hielo peritoneal, ahí van a recordar tuberculosis. Si están en el neo, ahí tienen todos los pacientes de si no son 2 o 3 por piso, hay una por dos. Eso es cada día lo vemos y a lo que se tiene que enfrentar tienen que saber. Porque eso les van a preguntar. Es lo primero que les preguntan. La tuberculosis es una de las patologías más frecuentes que tenemos en nuestro medio y tienen que saber por qué es lo que produce la necrosis gaseosa. A veces les preguntan, ¿no? ¿Cómo se llama la bacteria que produce la tuberculosis? Micobacterium tuberculosis. Esta bacteria generalmente ingresa por vía respiratoria, entra por las fosas nasales, por la cavidad oral, llega a los pulmones y produce la lesión. La primera lesión que produce es el complejo de Gong, ¿no es cierto? Entra el micobacterio, son captados por los macrófagos se los llevan a linfocitos, dicen, mire, este pescado produce anticuerpos, tenemos que matar a esta bacteria. Entonces se produce toda la lesión de inflamación. Pues vienen las proteínas, los macrófagos, los T, tratan de desaparecer al micobacterio. Entonces, si tenemos buenas defensas, buena cantidad de linfocitos, también nuestras defensas, se queda ahí en el complejo. Hacemos el cambio y la lesión pulmonar y queda como que el micobacterio está muy bien. Sí, complejo de Gong. Ahí está en el libro. En el libro está. Ahí por ahí está el Gong. Ahí busquen, vean. Ahí está el complejo de Gong. También está en vuestro internet, vean, ¿no? Entonces, si no hay buena respuesta o si no tenemos buenas defensas, vamos a desarrollar la enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Este micobacterio va a causar una necrosis del tejido donde esté, es decir, hígado, cerebro, estómago, intestino, útero, testículo, ovario, lo que sea en el sitio donde se causa la lesión. ¿Y cuál es la característica de la necrosis gaseosa? Tenemos que buscar el granuloma. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos frente una vez, ahora, ¿qué también hemos visto con tuberculosis acá? Hemos visto, hay tuberculosis renal y también hay tuberculosis pulmonar. Entonces, la lámina que hemos visto es de pulmón. Y justo es la más frecuente, ¿verdad? Como sabemos, los pulmones son unos órganos par, ¿verdad? Tenemos el derecho y el izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el corte puede ser de acá, cerca aquí o donde sea, porque el pulmón es un órgano grande, ¿verdad? Entonces, el corte se toma de donde sea. Si está, digamos, en la parte periférica, probablemente veamos pleura, ¿no? La telita que le está envolviendo al pulmón, pero si está dentro del mismo parénquima pulmonar, vamos a ver, digamos, como en la lámina que hemos tenido, ¿no? Entonces, esta es nuestra lámina portaobjetos. Acá tenemos el cortecito de pulmón. ¿Qué es lo que vemos en esa parte del tejido, ¿no? Acá, a menor aumento, distinguimos los alvéolos que vienen a ser como unas mallas. Los alvéolos son así, ¿no? Como unos huequitos. Por acá tenemos el bronquio. A su costadito, si es un bronquio, vamos a tener el cartílago. Vamos a tener las glándulas mucosas. Vamos a tener el músculo bronquial por allí. Y así, ¿no? Entonces, el pulmón, a nivel del bronquio, tiene el epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, ¿no? ¿Qué hace que, digamos, el bronquio nosotros lo veamos así, ¿no? Tenemos las células cilíndricas, luego tenemos las células caliciformes,
núcleo de la célula calciforme está acá. Estas tienen cilios. Acá tenemos otra célula con sus cilios. Otra caliciforme. Entonces, más o menos es el epitelio bronquial, ¿no es cierto? Y el alveolo debe ser una estructura así más o menos. Acá tenemos los neumocitos tipo 1, bien pegados a la pared del alveolo. Entienden los esquemas, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Qué tenemos acá debajo de la pared? Tenemos el capilar alveolar, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Un capilar a veces de una célula, de 2 células nada más, ¿no? Y dentro del capilar tenemos los hematíes, ¿no? Entonces acá tenemos neumocitos. El neumocito tipo 2, el neumocito, el que está formando la pared, ese es el neumocito tipo 1, y por ahí de repente encontramos también algún macrófago alveolar, ¿no? ¿Qué tenemos? El capilar, y acá en medio de ello tenemos el intersticio. El intersticio significa el espacio, lo que está entre capilar y el alveolo, ¿verdad? ¿Por qué es importante que más o menos ustedes se ubiquen con todo esto? Porque les va a ayudar a ubicarse qué órgano es. Si veo una estructura que es puro hueso, pura malla, puede ser tejido adiposo o es pulmón. Y este tejido adiposo va a ser solo tejido adiposo. Y los núcleos se vuelven así, abiertos y grasitos. Pero si es pulmón, muevo la lámina y encuentro bronquio. Entonces, es otra cosa. Mayor aumento y también más el pulmón. Ya reconocemos el órgano. Vemos el bronquio. ¿Qué tiene el bronquio? El bronquio tiene el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, lo que está acá, ¿no? Este es el bronquio. El bronquio tiene el epitelio, ¿no? El epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque tiene cilios. Cilíndricos son células columnares, tiene las células caliciformes, que son las que producen moco, ¿verdad? Entonces ese es el epitelio del bronquio. Y me había acordado yo que en este cortecito donde están los alveolos, que son como una malla, y tengo acá el bronquio, veo que tiene cartílago. Ah, ya, es otro detalle que también me ayuda a reconocer el órgano. Y veo que al ladito del cartílago hay unas estructuras como unos redonditos que vienen a ser las glándulas mucosas. Entonces ya me acordé, ya, esta lámina es pulmón. ¿Qué tiene ese pulmón? Una vez que he reconocido los alveolos, he reconocido el bronquio, ya me he dado cuenta al menor aumento, al de 5 y al de 10 qué órgano es. Ahora veo qué lesión tiene esta parte, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, esos alveolos y esos bronquios que normalmente ya los tengo en mi cabeza, cuando veo una tuberculosis voy a ver cambiar esa estructura.
Nunca se ve un solo granuloma, siempre se ve 2, 3 granulomas, siempre se ve más. O bien se ve como virus. En nuestra lámina tenemos una imagen más o menos así. ¿No? Acá tenemos, por decir, esta es la lámina, y acá tenemos un ovillo, acá tenemos otro ovillo, así unas estructuras redondeadas. Y acá está la malla, ¿no? Los alveolos. ¿Qué cosas son estas estructuras redondeadas, acá medias con fibrosis? Vienen a ser los granulomas. Entonces, en esta lámina trato de reconocer los alveolos. Una vez que he encontrado alveolo y he encontrado bronquio, ya sé qué es, empiezo a buscar. Voy a encontrar estas estructuras como ovillos. Así. Y al centro de estas estructuras voy a encontrar un área que se ve media rojita, media rosada, que no tiene células, ¿no? Siempre yo les digo, la necrosis gaseosa parece como que hubiera echado arena o hubiera echado tierra, no identifico ni núcleo, ni célula, ni citoplasma, nada. Veo como polvo, como si fueran piedritas, puntitos, puntitos, nada más. Y eso está generalmente en la parte central, por eso se dice necrosis gaseosa central, ¿ya? Entonces esto lo había producido el Mycobacterium tuberculoso, ¿verdad? Entonces este granuloma que estoy observando, normalmente ya lo he ubicado, ya sé que el órgano es pulmón, ya tengo un punto de mi pregunta. El segundo punto sé que es necrosis gaseosa, ya tengo dos. ¿Cuáles son sus características de esto? El granuloma, la necrosis gaseosa tiene así, ¿no? ¿Qué tiene aparte? Vamos a empezar a ver los otros elementos. Acá tenemos a las células epitelioides, ¿no? Que se ven así como alargaditos. Parecen los queratinocitos de la piel acá. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener, entonces, estas son las células epitelioides. Tenemos linfocitos. Los linfocitos son casi todos puro núcleo. Por todo alrededor del granuloma. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener células plasmáticas. Con el núcleo a un costadito. Células plasmáticas. Linfocitos, células plasmáticas, células epitelioides, linfocito, célula plasmática, vamos a tener macrófagos que son más grandes, a veces con el núcleo a un costado. Por acá tenemos otro macrófago. No siempre es, digamos, ovoideo o redondo, ¿no? El núcleo puede estar de repente al centro o solo notarse el núcleo nada más y no se ve bien el citoplasma. Entonces, todo esto que está acá es el granuloma. Tuberculoso. Gaseótico. Porque tenemos la necrosis gaseosa.
central y los elementos inflamatorios alrededor. La célula epitelioide y el macrófago, más la célula gigante multinucleada, porque por acá la encontramos, una célula grande, que tiene los núcleos colocados en herraje. La célula gigante multinucleada tipo Langerhans, ¿no es cierto? Entonces, todo esto forma el granuloma, ¿ya? Acuérdense, entonces yo veo de pronto el pulmón, necrosis gaseosa, ¿qué características tiene el granuloma? Le voy a poner con estos componentes. Suficiente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Ya. Pues ahora vamos a pasar a otro. Eso que estoy haciendo, este dibujito, ustedes también lo tienen que hacer. Tienen que agarrar el libro y hacer vuestros dibujitos. Eso ayuda bastante. Si yo lo dibujo, lo leo. Y luego lo dibujo, ya me quedó grabado. Que si no estoy leyendo, lo miro y me olvido. Pero si hago mi dibujito, digo, esta es una célula epitelioide, una célula plasmática, un macrófago, si veo la lámina ya me acuerdo. Entonces yo lo que de todas maneras quería es que ustedes se ubiquen, porque si no se ubican no van a poder reconocer la lámina. Explicar, una cosa es el dibujito en el libro y otra cosa es cuando les ponemos las láminas, porque los tejidos no son iguales. O sea, para un libro generalmente tomo una lámina bien bonita, fácil de reconocer, que está bien preservada, bien, que se ha fijado bien y se notan los núcleos, todo. Pero cuando tenemos las láminas ya, digamos, acá de un paciente, de una persona, no se ve tan bonito, se ve alterado. Muchas veces la célula plasmática no es como me están diciendo, pero sí me acuerdo que el núcleo está a un extremo y el citoplasma es rojito. La célula epitelioide es alargadita, se parece a una célula, aunque queratinocito de la piel, por eso es epitelioide. Y la célula gigante multinucleada tiene los núcleos como herraje, ya me acuerdo, ¿verdad? Y si lo he dibujado, bacán, más rápido lo estoy poniendo. Entonces hasta acá ya tienen, digamos, tenemos 4, tenemos 3. ¿Qué más hemos visto en la primera práctica? Hemos visto dentro de los acúmulos la antracosis, ¿verdad? Y la antracosis era un acúmulo, ¿verdad? La presencia del pigmento carbón dentro de los macrófagos. ¿Dónde lo vamos a ver antracosis? En el pulmón, no hay otro, no hay antracosis en otro tipo. Salvo, digamos, que en el ganglio linfático está alrededor del hígado. Generalmente todo, si digamos tenemos un pulmón, ustedes van a ver, ¿no? Digamos, acá tenemos, este es el hilio, acá tenemos los bronquios bien abiertos. Este es el hilio pulmonar, ¿verdad? Y acá tenemos su arteria. El bronquio generalmente es una estructura así dura porque tiene cartílago, ¿verdad? El bronquio. Cuando ustedes vean el hilio pulmonar, es, digamos, el lugar por donde están entrando y saliendo los vasos, ¿no es cierto? Entonces, a nivel del hilio del bronquio sí hay ganglios, porque las estructuras van arteria, vena y linfático, ¿verdad? Y nervios más. Esos están dentro del paquete vascular nervioso. Entonces, si tengo mis bronquios, acá tengo mis arterias, los vasos, con sus venas acá. Y veo por ahí una estructura, no tengo pulmón negro, pero lo hubiéramos hecho con él. Aparecen unas estructuras acá, sí, bien oscuritas, de color negro. Este es un ganglio con antracosis, ¿ya? Es la otra estructura que también nos permite ver, es un ganglio antracótico, porque ya de hecho macroscópicamente lo estamos viendo de color negro por el pigmento carbón, ¿ya? Y lo otro es, digamos, en el parénquima pulmonar, donde hemos visto la antracosis en el
pulmón. Entonces ya nos acordamos, esa estructura, los alveolos que eran como una malla, con unos huecos, ¿verdad? Porque ahí se realiza el intercambio gaseoso, entonces el alveolo tiene que estar libre, tiene que estar vacío, ¿verdad? Esta estructura me acuerdo, pero por acá veo el bronquio. Acá tengo los cartílagos, tengo otro cartílago, por acá tengo el músculo bronquial y el epitelio del bronquio que tenemos acá es así, ¿no? Entonces, este es el bronquio, ¿verdad? El músculo bronquial. Por acá tenemos algunas glandulitas, las glándulas mucosas. Si esto es lo normal, no tiene que haber ningún engrosamiento anormal. Normal es alveolo, bronquio, nada más. No tiene que haber áreas más rosadas, más, digamos, alteradas. ¿Qué pasa cuando hay una antracosis? Generalmente la antracosis es porque se acumulan muchos macrófagos con pigmento carbono. Entonces vamos a ver como áreas negruzcas. En medio de esto que es normal, que acá tenemos los alveolos, vamos a ver como unos trayectos negros, irregulares, sin forma. Por acá de repente otro, acá de repente otra parte. Por el bronquio también vamos a ver áreas así irregulares, como si hubiéramos echado pedacitos de tierra negra o así. Vamos a ver la antracosis, ¿ya? Y si le damos mayor aumento, ¿qué cosa va a hacer la antracosis? Vamos a tener muchos macrófagos. Este es un núcleo del macrófago y dentro tiene un montón de partículas de pigmento carbono. Prácticamente al macrófago, incluso hasta el núcleo lo tapa el pigmento carbono. Entonces, este es un macrófago con pigmento carbono. Ahora, estos macrófagos tratan de eliminar de todo el carbón que ha entrado en nuestro cuerpo, pero la cantidad de macrófagos que tenemos no es suficiente. Entonces, el macrófago se va quedando con el pigmento carbón y hay una respuesta a la antracosis, porque es algo extraño. Al entrar algo extraño, también se produce una respuesta, ¿verdad?, que trata de eliminar ese elemento extraño. Y esa respuesta es inflamación. Entonces, como hay una inflamación, después de que se produce todo el mecanismo de los neutrófilos, los macrófagos, las citoquinas y todas las señales, va a quedar una respuesta que es la fibrosis. Entonces vamos a tener acá estas áreas oscuras con áreas rosadas, ¿no? Como les decía. Acá hay unas áreas así como si todo esto fuera, digamos, rosado. Así rosado, sin forma, nada, y dentro están las áreas negras, irregulares. Eso es la antracosis. Y no es difícil de ver porque lo ven de color negro. Entonces lo pueden reconocer, ¿verdad? Entonces, esa es la otra lesión que hemos visto en la otra lámina. Ahora, ¿qué más hemos visto después? Hemos visto inflamación, ¿ya? Hay también lámina de tuberculosis con riñón, pero creo que lo que se les ha explicado a casi todos ha sido la tuberculosis en el pulmón, ¿no? No nos ha dado tiempo para ver, digamos, hiperplasia, no hemos visto hiperplasia, tampoco hemos visto hipertrofia, no hemos tenido opción de ver, ¿no? Para ver hipertrofia generalmente agarramos el útero, ¿no? El útero cuando está, digamos, después de que ha habido el alumbramiento, todavía el útero es grande. Entonces tenemos ocasión muchas veces en patologías de recibir úteros puerperales
que una vez que ha salido la placenta no involuciona, el útero sigue grande. Entonces, de esa manera podemos tener un útero con una hipertrofia a la mano y podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, el útero con hipertrofia, ¿cómo se ve? Se ve con las células musculares grandes, porque la hipertrofia es el aumento en el tamaño de las células, ¿no es cierto? La hiperplasia es en el número de células, ¿verdad? ¿Dónde lo vemos hiperplasia? La hiperplasia lo vemos en la glándula tiroides, y cuando la glándula aumenta, en las células de Graves-Capilón. Vemos hiperplasia, por ejemplo, en la hiperplasia benigna de próstata, cuando las glándulas crecen y aparecen muchas glándulas, ¿verdad? Ahí es el hiperplasia. Eso, por ejemplo, en la próstata, de repente vamos a ver cuando hagamos neoplasia y vamos a ver glándulas con hiperplasia, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto, lo otro es la inflamación. A ver, chicos, despierten, están de sueño, creo. Bien. Que hemos visto la inflamación aguda y crónica, ¿no es cierto? Las dos. En aguda, hemos visto el apéndice secal. Con un cuadro de apendicitis aguda, ¿verdad? Ahora, necrosis liquefactiva también vamos a poder acá ver en la apendicitis aguda, ¿no? La necrosis gaseosa tiene su característica de ser granulosa, ¿verdad? La necrosis coagulativa destruía el núcleo y se producía, digamos, una modificación, ¿no? Pero queda como un fantasma, podríamos reconocer el órgano en la necrosis coagulativa. En la necrosis gaseosa ya no, porque destruye el granuloma. En la necrosis microfactiva, ¿qué tenemos? Tenemos toda la acción de los neutrófilos y de las enzimas, de las propias células que también destruyen. El órgano tampoco se puede reconocer. ¿Qué vemos en la necrosis microfactiva? Vemos restos celulares y neutrófilos, ¿no? Es el elemento representativo de la inflamación. Ahora, ustedes van a ver que la agencia que hemos estado viendo, no solamente se veían neutrófilos, también veíamos por ahí algunos linfocitos, veíamos también algunos anticuerpos, porque forman parte de la respuesta que se tiene. Inflamación aguda no quiere decir que solo es el neutrófilo, es el elemento representante que más lo vemos, pero también podemos ver a las otras células, por eso es que se ve. ¿Ya? A veces no, pero inflamación aguda solo es neutrófilo, no. Es justamente porque es parte de la respuesta, ¿verdad? Entonces, en la inflamación aguda habíamos visto al apéndice secal. ¿Cómo es el apéndice secal? El apéndice secal es parte del tubo digestivo, es un órgano ciego, porque no tiene, digamos, esto es el colon, ¿verdad? El ciego, y acá sale el apéndice, ¿verdad? A veces es retrosecal, ahí lo tenemos, ¿no? El apéndice. Entonces, está en el ciego, ¿verdad? El apéndice no tiene su extremo, es ciego porque no se continúa con nada. Entonces, ¿qué pasa con este elemento, con este órgano? Generalmente su luz, que es pequeñita, se tapa ya sea por pepitas de tomate, de tuna, por cercalitos, restos que están en las heces, ¿no? Se tapan su luz y empieza una necrosis, ¿no? Al empezar la necrosis, mueren las células, esas células que mueren atraen gérmenes, se produce toda la inflamación, ¿no? Empieza, digamos, el órgano va a aumentar de volumen, tienen el tumor, tienen el rubor, tienen el dolor, todas las características de la inflamación, ¿no? La pérdida de la funcionalidad del órgano y todo. Entonces, este órgano que normalmente prácticamente no nos sirve casi para nada, porque al nosotros haber evolucionado y haber cambiado nuestra alimentación, ya no comemos granos como antes, ¿no? Entonces el apéndice queda como una actividad que prácticamente no nos sirve mucho, pero nos causa lesión. Por eso algunos cirujanos, cuando operan vesícula casi lo sacan en la apéndice, debido a unas horas, unos dos, por si alguna vez le más. Pero ¿cómo se hacen eso, no? A veces mandan, el apéndice no tiene nada, ¿no? Pero bueno, es ya digamos, a veces conversan con los pacientes y les dicen, ¿no? Te voy a sacar el apéndice más para que no te moleste, ya lo sacan, ¿no? Eso se ve.
Entonces, este segmento del intestino también se inflama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos llega a patología? Yo les había mostrado imágenes de que llega el apéndice aumentado de tamaño, llega con fibrina, a veces fuera del apéndice, el meso también tiene fibrina, entonces ya es una inflamación aguda, ¿verdad? Y les había dicho que del apéndice nosotros, de lo que nos mandaba, hacíamos, por decir, un corte acá en la punta, otro en el medio y otro en la parte donde se inserta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sacamos, digamos, de la parte, digamos, de la punta del apéndice? Porque acá se producen los tumores carcinoides. Entonces, prácticamente es una cosa ya protocolizada, estandarizada, hacer 3 cortes del apéndice. Entonces, esos 3 cortes, ¿cómo lo vemos en la lámina? Nosotros lo colocamos en nuestro cassette donde enviamos los tejidos, el cortecito de la parte distal, ¿sí? La parte, digamos, del medio, y, digamos, el otro cortecito, ¿no? Transversal. Entonces, son los 3 cortes que siempre vemos en el apéndice. Entonces, a veces también es un truquito para darse cuenta, ¿no? Que lámina estoy viendo. Si veo 3 cortecitos, probablemente es apéndice, ¿ya? Entonces, a veces los chicos también nos pillan la vuelta, ¿no? Ya saben reconocer, pero bueno, a veces se da eso, ¿no? No hay duda. Ahora, a veces también el apéndice tiene un fecalito muy grande. Entonces, pobrecito el apéndice, en una lámina le puede entrar solo la punta nada más. Y tenemos que mandar en otras láminas los otros pedazos, ¿no? Entonces, eso es más o menos así como se manda, ¿verdad? Nos colocamos los 3 cortecitos. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cómo es el apéndice? El apéndice cálice es un tubo, ¿verdad? Acá tenemos la mucosa normal. Por acá tenemos los folículos linfoides, que vienen a ser unas estructuras medias de color azulito. Si ustedes están mirando ahí vuestro celular en el internet, van a ver que el apéndice tiene los folículos linfoides, que vienen a ser estas estructuras basófilas de color morado. Folículos linfoides, ¿verdad? Mi letra no es tan buena, así que chicos van a disculpar. Acá tenemos la mucosa. El apéndice tiene un epitelio columnar con abundantes células caliciformes, ¿verdad? Entonces acá tenemos la mucosa. Luego vamos a ver la submucosa. En la submucosa tenemos vasitos, tenemos también algunos fibroblastos. Básicamente la submucosa es tejido conjuntivo, ¿verdad? Y vasos. Y después de la mucosa tenemos unas 2 hileras de células musculares lisas, ¿no? Acá. Y esas células musculares lisas son las que llamamos las musculares mucosae, que divide la mucosa de la submucosa, ¿ya? ¿Cómo se llama? Musculares mucosae, ¿ya? Es músculo liso, son 2 hileras. Ahora, cuando estamos viendo el apéndice por la inflamación, por la lesión que tiene, ya no se ve, se destruye, porque generalmente son 2 o 3 hileras nada más, ¿no? Que nos permite, digamos, diferenciar. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos, ya luego viene la capa de músculo, ¿no? Músculo liso. Lo que está acá debajo viene a ser la capa de células musculares lisas que llamamos la circular
interna. En el corte transversal que tenemos acá. Más hacia afuera vamos a tener la longitudinal externa, que aparecen así, ¿no? A veces aparecen como unos huequitos, como unos triangulitos, como unos rombos. ¿Por qué? La fibra muscular lisa es más o menos alargada, fusiforme, así, ¿no es cierto? Esta es la célula muscular lisa. Si el corte lo agarra por la mitad, vamos a verlo así. Si la agarra por un extremo, vamos a verlo vacío. Entonces, esta es la capa muscular longitudinal externa, ¿ya? Entonces, esta es más o menos la estructura que yo me tengo que acordar cuando estoy viendo un apéndice, ¿no? Un órgano tubular, que tiene mucosa, submucosa, capa muscular circular interna y la longitudinal interna. Y más periféricamente vamos a tener a la serosa, la grasita que está acá afuera, ¿no? Células adiposas, que aparecen también como una malla, ¿no? Esto ya viene a ser la serosa. Entonces, más o menos esa es la estructura que tiene el apéndice, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar si yo tengo una apendicitis aguda? Se pierde esta arquitectura normal. Por acá también tenemos unas glándulas, van a ver las glándulas de Lieberkühn, por ahí, ¿no? Entonces, esta estructura normal que veíamos se pierde. ¿Qué vamos a ver ahí? Por decir, hasta acá tenemos, digamos, como que lo que más o menos era normal. Esta parte que es, digamos, parte del epitelio, donde teníamos células cilíndricas con abundantes células vertiformes, a veces en el cuadro queda un pedacito. Queda un pedacito nada más, de repente acá queda otra glandulita. Estas son las glándulas del Lieberkühn y este es el epitelio del colon, ¿no? De la mucosa del colon. Tenemos un epitelio cilíndrico con abundantes células calciformes. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener un montón de neutrófilos. ¿Cómo lo reconocemos al neutrófilo? Su núcleo es segmentado. A veces de 2, de 3, a veces aparecen solamente bolitas, otras veces lo logramos ver su citoplasma. Entonces vamos a ver un montón de neutrófilos, ¿verdad? Por todo lado. ¿Qué van a hacer estos neutrófilos? Sacan sus enzimas y tratan de destruir a las bacterias, ¿sí o no? ¿Qué más? Las propias células liberan enzimas y también van a, digamos, tratar ¿qué les digo? De destruir a los gérmenes que están causando la lesión y todo desaparece. Vamos a ver en la lámina que vamos a mirar pedacitos de mucosa, abundantes neutrófilos, por ahí de repente algún linfocito, algún macrófago, por ahí, ¿no? Vamos a encontrar que también son otros, de repente una célula plasmática, pero lo que predomina es el neutrófilo, ¿no? El neutrófilo segmentado, ¿verdad? Tiene su núcleo así. Y tiene unos gránulos, ¿no? El neutrófilo.